Bé, doncs, com s'ha dit abans, després d'aquesta interessant taula que hi ha hagut anteriorment, doncs proseguim al matí, el programa del matí, i ara és el torn del magistrat Juan José del Águila. Em referiré breument a la seva trajectòria. Ell és llicenciat en Dret, és llicenciat també en Sociologia. L'any 1989 vaig cedir a la magistratura. Està avui aquí sobretot també perquè és un gran estudiós, ha sigut un gran estudiós del Tribunal d'Ordre Públic, del TOP. La seva tesi doctoral portava el títol del Tribunal de Orden Público, 13 años de represión política. D'alguna manera fou el primer estudi sistemàtic sobre el TOP. L'any 2001 va publicar el TOP, la represión de la libertad, de 1963 a 1967, i podríem dir que és la persona referent pel que fa als estudis del TOP i qui millor coneix aquest tribunal repressiu. Ell mateix, com ja s'ha dit abans, també va ser represaliat per al TOP i alhora també va actuar com a advocat defensor de persones imputades per al TOP. I finalment, com ja he dit, és un destacat estudiós. Ell ara el que farà és impartir una ponència no massa llarga, perquè ja s'han dit moltes coses aquest matí, però més o menys 25 minuts, 20, el que vostè considere. I la conferència d'aquest matí porta per títol Canvis en la recerca, cambios en la investigación, sobre la creació i funcionament del Juzgado de Orden Público y el Tribunal de Orden Público 1963-1977. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuando usted quiera. Molt gràcies. Bona tarda a tots els presents. Moltes gràcies por vuestra presencia. Esto es lo único que me he atrevido a escribir en catalán, porque como os decía antes, cuando vino la periodista Claudia Puyol a hacerme la entrevista a Madrid, yo la recibí con la revista Sapiens y un diccionario de catalán, y ella se puso contentísima, claro, no es para menos. Llegar a Madrid, al centro de esto que llaman España, y encontrarse en el despacho de un magistrado que la recibe con enormes cantidades de sumarios, de papeles, de procedimientos, y una revista en catalán y un diccionario catalán-español, pues es el colmo. No me extraña que me dedicara un artículo donde dicen que es algo guapísimo. Era mucho más joven que ahora, claro. Bueno, este diccionario que me lo compré para traducir en el artículo de Sapiens, en la revista que compré, permanece permanentemente para cuando leo algo en catalán, alguna prensa, y ojalá pudiera algún día, ya lo dije aquí cuando presenté la segunda edición ampliada del libro, ojalá pudiera algún día apuntarme, aunque sea un curso express de catalán, y mucho más en los momentos que vivimos en este multipaís, por no decir multinación, porque no vayan a hacer que lleguen hasta aquí, hasta las puertas. Vamos a ver, el señor presidente, el director, perdón, no ha explicado un poco la historia de mi presencia aquí. Y yo me voy a permitir unos minutos en explicarlo. Hace unos meses coincidí en un viaje que hicimos a Francia con varios miembros de la Asociación de Expresos Políticos, con los cuales mantengo una relación más que cariñosa, podría decir casi de intimidad, no de intimidad normal, sino intimidad política. Y me dijeron, Juanjo, te vamos a preparar un homenaje. Y yo me quedé temblando, digo, pero ¿qué es eso? Yo no soy partidario de los homenajes, no quiero saber nada de eso. Muy bien, fue un comentario que hicimos allí. Al cabo del tiempo recibo un correo del director que me dice
que van a organizar unas jornadas, un coloquio, y que aparte del tema general quieren dedicarle un tiempo al 60 aniversario de la creación del TOP, y que me agradecerían mi presencia aquí porque le iban a dedicar un cierto tiempo al tema, y que vendría Cristina y que si yo podía venir para el viernes. Yo, hilando un poco la cosa, dije, Tate, aquí hay gato encerrado, así que le contesté inmediatamente y le dije, mire, yo me interesa el tema del coloquio y me ofrezco a preparar una comunicación. Y me contestó, pues encantado, tiene usted tema libre, cualquier cosa que se relacione con el TOP. Y entonces empecé a trabajar en la ponencia que me había comprometido. Pero aquí que hace unos 10 días, una profesora de Sabadell, ¿es profesora? Está allí con la mano, perdón. Una profesora de Sabadell me dice, me pone un correo y me dice, nos vemos el viernes próximo y en Barcelona. Y yo le contesto, no, para el viernes próximo no tengo nada, para el otro viernes sí tengo una conferencia. Y entonces me contesta, perdona, me he equivocado, no es para el viernes, es para dentro de 2 semanas. Y me manda el programa. Y me manda el programa y me veo que como aparezco en el programa, como ponente y como, ¿cómo decirlo? Como reconocimiento. Con lo cual me ponían en un brete, porque no estoy acostumbrado a la doble personalidad. No estoy acostumbrado. En mi vida, buena o mala, pues he ido teniendo una sola personalidad. Y venir aquí para, en un momento determinado, ser ponente y en otro momento ser reconocido, pues me produce una situación que ya la pueden figurar ustedes. No me satisface. Y mucho más por la cantidad de personas que han desfilado por aquí y que están, como Cristina en la mesa, como Antonio, como tanta gente, que para mí significan muchísimo, muchísimo. En mi experiencia está Maite, mi compañera, y entonces me es muy difícil hacer la doble proyección con la que figuro en el programa. Así que hemos consensuado, porque eso ha sido un consensuamiento, que dado lo cargada que estaba la mañana en el tema del TOP, yo del tocho que les traía preparado, que es un tocho de 35 folios, por supuesto no les voy a dar este fin de mañana. Me he comprometido con el señor director solo y exclusivamente para que vean que he trabajado algo en el primer tema. Y luego, pues, ustedes decidirán, porque yo me comprometí a hacer esa comunicación y me sigo comprometiendo, pues, a pulirla, sobre todo por las intervenciones y alguna que otra anécdota que se han producido aquí. Así que, si me lo permiten, voy a empezar, y lo tengo por escrito, a leer esto. Pasos de los agradecimientos, porque son protocolarios y ocupan un espacio. Desen por agradecidos los invitantes, los habitantes o los del local, los de comisiones y demás. Parece al 60 aniversario de la creación de la Jurisdicción Especial de Orden Público. Parece que fue ayer, el próximo 5 de diciembre, se cumplirán 60 años de la publicación en el BOE. Señora consejera, no me he atrevido a pronunciar su nombre como no estaba, pero bueno, señora consejera, con vuestra venia. Empiezo. Parece que fue ayer, pero el próximo 5 de diciembre se cumplirán 60 años de la publicación en el BOE de aquel día de la Ley
2 de diciembre de 1963, que, entre paréntesis, ponía Jefatura de Estado, Orden Público, crea Juzgado y Tribunal. Por la organización del coloquio del mes de mayo pasado, se me encomendó como experto aflorador, entre comillas, porque ya saben ustedes que me gusta que me llamen aflorador, en estos temas de la represión de la dictadura franquista, preparar una comunicación para encuadrarla y que hiciese referencia a este 60 aniversario. Lógicamente, no conocía el programa y el temario de las mesas. El programa me llegó enviado por la compañera que he dicho antes, la profesora de Sabadell. Y después de darle vueltas al enfoque que debía de darle, llegué a la conclusión que debía comenzarlo por una nueva lectura de la exposición de motivos de la mencionada ley de 2 de diciembre de 1963, que era tanto como volver a los orígenes de mis investigaciones sobre la jurisdicción de orden público. De sobra es conocido la importancia y trascendencia que suelen tener en esta parte introductoria de las leyes, que por lo general contienen las pautas y claves interpretativas del contenido general y particular de los preceptos y artículos que en ellas se contienen, según los criterios subjetivos del propio legislador, y que han de tenerse en cuenta para todos aquellos operadores jurídicos que han de aplicarla y para los ciudadanos que han de cumplirla. Pues bien, en la ley creadora de la jurisdicción de orden público, en su exposición de motivos, se hacía una primera referencia expresa al decreto 1794/1960 de 21 de diciembre, del que se decía, donde se decía literalmente que la evolución de las circunstancias producidas desde entonces y la conveniencia de acomodar las disposiciones punitivas y jurisdiccionales a los dictados de la realidad social aconsejan ahora una revisión de dicho decreto. ¿Y cuáles eran estas circunstancias? Se pueden preguntar ustedes. Que exigían una sustancial modificación normativa, como era nada menos que introducir en el nuevo sistema punitivo en el ordenamiento jurídico del franquismo para perseguir a la oposición política de la dictadura, hasta entonces residenciado en la llamada justicia militar, que yo suelo llamarla castrense o de guerra, y en la jurisdicción especial de masonería y comunismo, que entonces seguía vigente. Le estoy hablando de la ley de exposición de motivos de la ley de 2 de diciembre del 63, que creó la jurisdicción especial. Era precisamente en la continuación del anterior párrafo de la exposición de motivos la que nos daba una de dichas circunstancias, con el siguiente texto: con la finalidad de someter los hechos comprendidos en el artículo 2 del decreto aludido, decreto del 60, a las correspondientes ordenamientos penales y jurisdiccionales, actualizándose así su calificación y enjuiciamiento. ¿Y qué decía ese artículo 2? Serán considerados reos de delito de rebelión militar, primero, los que difundan noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público interior, conflictos internacionales o desprestigio del Estado, sus instituciones, gobierno, ejército o autoridades. Segundo, los que por cualquier medio se unan o conspiren o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones con los mismos fines expresados en el número anterior. Podrán también tener el carácter, los plantes, huelgas, sabotajes y demás actos análogos cuando persigan un fin político o causen graves trastornos al orden público. Solo muy escasas personas del régimen franquistas ligadas a los aparatos represivos de la dictadura podían estar en condiciones de descifrar ese primer apartado de la exposición de motivos del referido decreto ley por el cual se aprobaba la jurisdicción de orden público, entre los que se encontraban los procuradores en Cortes, que habían sido designados como miembros de la comisión especial y posterior de la ponencia que estudiaría las enmiendas al proyecto de creación de la nueva ley de jurisdicción del orden público. Tácitamente, los autores de dicha exposición de motivos del decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, se estaban refiriendo a la una
se estaba refiriendo a una de las últimas aplicaciones de esa norma, a la sentencia dictada en el Consejo de Guerra, celebrado el 18 de abril del 63, que impuso la pena de muerte a Julián Grimau, ejecutada por fusilamiento en la madrugada del día 20, y cuyo texto literal y completo pueden leer en la página 397 de este libro, que por cierto siguen habiendo algunos ejemplares ahí fuera, que los que no lo tengan lo pueden comprar ahora. Bien, el considerando primero de dicha sentencia que condenó a muerte a Julián Grimau viene literalmente aquí, pero yo me permito leerles a ustedes uno de los dos párrafos del considerando primero. Aparte de enumerar distintos artículos del Código Penal, decían: y a mayor abundamiento en lo que afecta a determinada clase y tiempo de las actividades punibles, en el artículo segundo del decreto 1794 de 21 de septiembre de 1970, texto regulador y refundido de la Ley 2 de marzo de 1947. Esto es, en el preámbulo de la ley creadora del Tribunal de Orden Público estaba la clave de por qué habían condenado, por qué no habían, mejor dicho, por qué no habían suspendido el Consejo de Guerra de Grimau. Porque si hubieran tenido voluntad política, como es público y notorio, hubieran suspendido ese Consejo de Guerra, porque en el proyecto de ley de creación del Tribunal de Orden Público establecía que ese decreto punible, que acabo de leerles a ustedes el párrafo, iba a desaparecer, y eso lo sabían, lógicamente, los miembros del Consejo de Ministros. No tengo que decirle a ustedes, pues presupongo que ya lo saben, que el autor de ese verdadero engendro, entre comillas, de sentencia, fue el vocal ponente, comandante Manuel Fernández Martín, del Consejo de Guerra de Julián Grimau, al que por cierta ocasión le califiqué de falsario compulsivo, porque este señor se alistó en las llamadas tropas nacionales en el 18 de julio diciendo que tenía el título de licenciado en medicina y lo mandaron lógicamente a un hospital a curar enfermos. Luego se demostró que no tenía ni había empezado la carrera de medicina. Como le fue mal en eso, dijo que tenía el título de Derecho y entonces lo nombraron teniente de la escala jurídico-militar honoraria. Y desde ahí siguió ascendiendo hasta llegar a comandante y fue el autor de la sentencia que condenó a Julián Grimau. Esta será la última referencia a los dos primeros párrafos de exposición de motivos del decreto del 60, otra de las razones que incluya en la ya extensa relación para mantener la calificación de crimen de Estado el cometido a Julián Grimau. Es la primera vez que pronuncio hoy esta tarde el crimen de Estado, pero sepan ustedes que yo esta calificación la utilicé ya en el año 86. ¿Por qué la utilicé? Porque el primer paso de investigación que me llevó a profundizar en la ley y en la aplicación de la ley de jurisdicción de orden público fue el expediente administrativo tramitado en las Cortes franquistas que se conserva lógicamente en el archivo del Congreso. Ese fue mi primer paso como investigador y me quedé tan asombrado de lo que vi allí que dije, tate, aquí lo que hay es un crimen de Estado, porque desde el principio participaron en la comisión, como he dicho antes, y en la ponencia, 3 personajes del Consejo de Guerra de Grimau. Participó el Manuel Fernández Martín como vocal ponente, participó el fiscal, que era cuñado del ministro Solís, como jurídico militar, y participó el que fue capitán general de la primera región, García, que fue el que confirmó la sentencia de muerte.
Este fue mi bautismo como investigador y el que me animó enormemente a seguir investigando. Luego, y con esto termino, porque es lo que he prometido antes, he tenido una suerte enorme como investigador. No me atrevo a llamar historiador. Yo me gusta que me llamen aflorador, porque me gusta aflorar, sacar cosas nuevas. Y se lo debo a los maestros que he tenido haciendo la tesis doctoral. Uno de ellos falleció este verano, produciéndome un enorme trauma. Y Antonio Miguel Bernal se llama, el otro, catedrático de penal, Paco Muñoz Conde, y infinidad de personas que a lo largo de años y años me han ayudado en los archivos a seleccionar el material y saber que el tiempo es limitado y tengo que circunscribir en las peticiones de material. He tenido una enorme suerte y como tal enorme suerte no los enumero porque entonces sí que se nos iba a la mañana, pero sí quiero agradecer públicamente a todos los que me han ayudado. Y tanto en la introducción a la tesis académica como en las dos ediciones del libro, los enumero con nombres y apellidos. Y nada más, porque creo que ya la mañana está muy avanzada y las intervenciones de la anterior mesa, todas ellas emotivas, como creo que le habrá llegado a todos ustedes, han tenido el colofón en las palabras de Cristina y creo que poco más se puede decir. Y un abrazo para todos, nada más. Muchas gracias, magistrado, por su intervención. I ara, a continuació, és el torn de la senyora Cristina Almeida, que el que farà és una glosa de reconeixement a Juan José del Águila. Me tengo que marchar. No. Y sobre todo no tengas miedo, porque yo no te voy a hacer una glosa de reconocimiento, te voy a hacer un acto de amistad y de reconocimiento a tu trabajo, porque creo que eso no son reconocimientos personales de eso que te ponen la banderita, son el hecho de que tú has dedicado una vida al servicio de los demás. Y como ese servicio es tan importante, eso es lo que tenemos que destacar. Yo he de decir que la amistad con Juanjo viene del año 1961, que entré en el Partido Comunista siendo de una familia de derecha y de todo, porque entramos un montón de gente, Manuela, Carmena y tal, que todas entramos en aquella fecha. Segundo, que él fue un hombre determinante de demasiados conocimientos y que lo primero que tengo que decir, que es lo que él dice siempre, que este libro está dedicado en primer lugar a su padre. ¿Y a su padre por qué? Porque Juanjo ha pasado por las etapas de todos y de muchos más. A su padre le llaman un día que tiene a su hijo menor detenido en la policía. Como padre va allí a rescatarle. También estaba Juanjo, que era un hermano mayor de aquel. Y entre toda la discusión, lo único que sacó el padre, protestando por detención, fue que le dieran una bofetada y que se lo quedaran además procesado y detenido, que le condenaran a un mes de cárcel por aquello, que no cumplió porque era un mes, pero que aquello determinó, yo creo que en Juanjo, la indignación de decir yo aquí y es mi padre el que se queda. Bueno, pues esa ya fue la primera impresión de mirar, pero luego llega a la facultad y llega también a ser estudiante de Derecho, pero además llega a tener también una detención y ser detenido y preso y estar en la cárcel preso. Por lo tanto, ya está de mirón, de detenido, de preso
y luego sale, está de abogado, de defender a muchísimas personas por el Tribunal de Orden Público, pero después también él se mete a juez por el cuarto turno, con lo cual tiene la posibilidad de juzgar. Y esa posibilidad de juzgar le viene de todo lo que ha visto antes. Yo antes dije el grito ese solidario para liberarnos del Sánchez Covisa, que era uno de extrema derecha, loco perdido, y cuando dijo allí en la calle que éramos tal, que éramos cual, pues él gritó eso de el pueblo unido no será vencido, que estábamos en plena efervescencia, y toda la gente se vino a intentar liberarnos del coche, pero claro, salió corriendo el autobús sin llevarse a todos. Por lo tanto, le dio el toque de realidad política a esa detención, que luego además él la ha vivido como todas esas cosas, y lo mejor que ha hecho es esa etapa de afloramiento. Afloramiento que no ha podido ser completo. Es completo. Esta segunda edición del libro pone a todas y cada una de las personas que fueron juzgadas en el Tribunal de Orden Público, que unas fueron absueltas, pocas, y que casi todas fueron condenadas. Alguna gente dice, ¿y por qué no estamos los detenidos? Pues él lo sabe. Él puede hacer otro libro sobre detenidos, pero la Brigada Político-Social, cuando estaba el franquismo ya cayendo, hizo desaparecer la mayoría de las fichas, o todas de las fichas, a través del Martín Villa, que estaba allí también, y eso eliminó la posibilidad de investigar. No sé si las rompieron o las tienen guardadas, y a lo mejor en el tiempo se puede hacer. Pero no están esas fichas porque no están más que repartidas en algunos sitios, en algunos juzgados de otro lado, pero no la que era la de la Brigada Política Social, que el que todo entraba allí, tanto si era aquí con sus guardias o era en otro lado, siempre estaban apuntados. Y eso lo han hecho desaparecer para no aumentar el número de personas que estamos. Y Juanjo se ha dedicado durante tanto tiempo a investigar esto. Y eso tiene un valor extraordinario para conocer lo que ha sido la represión del Tribunal de Orden Público, la creación de Celorigen y el fallecimiento en el año 77. ¿Qué pasa a la Audiencia Nacional? Floreado con otras muchas cosas de los narcotráficos que hacen fronteras en muchos sitios, que han metido delitos auxiliares para que no tenga esa proyección del Tribunal de Orden Público a Audiencia Nacional, que está siendo estudiada, pero que sabemos que lo que determinó la separación, es más, el juicio de Atocha, en el que yo fui acusación, ya se celebraba en la Audiencia Nacional, cuando se había instruido por el señor Chaparro, que había sido un juez de orden público previamente a la Audiencia Nacional. Es decir, que hemos vivido esa experiencia. Que Juanjo haya recogido eso y que además mantenga algo muy importante, que os lo quiero recomendar. Él tiene un blog que se llama Justicia y Dictadura. Y ese blog cuenta muchas cosas. Le cuentan a él y él da solución a muchas cosas. Y os animo a que entréis para que veáis el desamparo de mucha gente y lo que esperan encontrar en Juanjo. Y él contesta y él lo hace. Y de verdad que tener a alguien que pueda escucharte en esos momentos que nadie te escuchaba, que tenías tu miedo, me parece importantísimo. Por eso, Juanjo, no te tengo que dar un cariño de amiga, un abrazo de amiga que nos hemos dado mucho, un abrazo de compañera de partido, de todo lo que sea. Lo que quiero es darte una proyección pública de un trabajo al servicio de una sociedad que no tuvo siempre esa oportunidad. Estamos celebrando ahora el 50 aniversario del juicio 1001, que sabes lo que fue. Estamos celebrando el 50 aniversario de los hechos del Ferrol, donde murieron
2 personas, donde mataron a 2 personas y otros estuvieron heridos. Que estuve allí y que la gente no se atrevía a ir a los hospitales y estaba herida en las casas y yo con un médico yendo a todas las cosas porque no querían ir para que no los detuvieran. Era el terror metido en las casas. Entonces, que haya voces que han denunciado todas esas cosas, creo que no está nada mal que en esta jornada alguien como Juanjo se haga responsable, no solo de haber publicado este libro y de que aquí se vean las personas que fueron procesadas, sino ojalá pudiera encontrar todo lo que sabemos que hay en muchos sitios de represión del franquismo y al que a él no le han dejado acceso. Ojalá algún día tenga acceso, porque ese acceso enriquecerá la sociedad. Porque perder la memoria es perder el futuro. Recuperar la memoria es saber los pasos que damos y a dónde queremos ir. Y por eso lo primero que se está haciendo aquí desde la extrema derecha es quitar la memoria y quitar la igualdad, porque sabe que son los grandes retos que tenemos de futuro. La memoria les hunde a todos estos que ayer se manifiestan por allí, soy facha, allí medio desnudos con todos los tatuajes de fachas que se pueda ver y gritando soy facha y tal. Los ves allí y dices, madre mía, si esta es la alternativa, Virgencita, que nos quedemos como estamos y que sobre todo podamos seguir leyendo nuestra memoria y nuestro futuro. Y por eso, Juanjo, no te hago un honor, sino te hago un reconocimiento de lo que has aflorado y de lo que te queda por aflorar. Y para eso siempre habrá una amiga.